Bueno, les queremos dar la bienvenida a todas y todos los participantes que hoy día viernes se reúnen junto a nosotros acá en este nuevo sistema de charlas y conferencias que estamos generando desde la extensión cultural de la Universidad Finisterra y sobre todo en detalle de la Facultad de Artes de la misma universidad. Hoy día tenemos una charla que ha tenido mucha convocatoria, dada la transversalidad del tema, que es el fotolibro en Latinoamérica, y más dado aún por el gran profesor del Magíster de Investigación y Creación de la Imagen de nuestra facultad, que es Jorge Gronemeyer, también codirector de Gronefot y Sala de Máquinas. Así que, Jorge, te doy la bienvenida, te quiero dar las gracias por tu tiempo, tu generosidad con tus conocimientos, tu disponibilidad, y todo el espacio de este viernes en la tarde es para ti. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Espero que todos, todas y todes estén muy bien. En estas circunstancias tan particulares que nos estaba tocando vivir, la verdad es que claro, es un poco una situación sacada de una película o un libro de ciencia ficción, pero bueno, es la realidad que nos toca. Y la verdad es que también para mí esto es bastante novedoso. Yo no soy una persona muy tecnológica, ni menos en las redes sociales, ni nada de eso, pero me invitaron a participar en esto. Creo que es una excelente forma de compartir y pasar este momento, ¿cierto? Entrando en nuevos temas, profundizando en otros, en fin. Así que bueno, muy bienvenidos, bienvenidas. Y la idea es dar un pequeño paseo por esta biblioteca. Elegí solamente libros que están contenidos en esta biblioteca, la de Mónica y mío, y mostrarles a través del PowerPoint, porque intenté otra forma con cámara cenital y la nitidez nunca, empezar a usar cámaras de webcam de alta calidad nunca se ve bien como me gustaría que se viese. Pero también debo decir que partimos desde una suerte de fracaso, porque la relación que tenemos con los libros no solamente es su contenido, sino que también es una cosa táctil. Gerald Steidl, por ejemplo, siempre habla del aroma del libro, de la tinta, del papel, todo ese tipo de cosas. No sé, siempre veía una fotografía de Ed Boucher con uno de esos libritos tan mononos que tiene, y había una cosa de cómo lo tomaba, una cosa, ¿cierto?, de gesto, que me parecía fascinante. Bueno, uno cuando hace libros baraja distintos materiales, y esos materiales, ¿cierto?, se van a sentir de una forma. Entonces, la cosa presencial del libro es totalmente necesaria. Entonces voy a combinar dos formas. Una forma va a ser, primero, mostrarles por segmento los libros que les voy a presentar en el PowerPoint, y después mostrar, ¿cierto?, su interior proyectado. Esa es como la idea. Bueno, quiero agradecer también a la Universidad de Finisterra esta oportunidad para contactarnos. Creo que ha tenido una muy buena convocatoria, por lo que me decían, por lo que me decía Camila, y tampoco es tan raro porque como es un tema tan transversal, o sea, hay este interés para la gente del mundo de la fotografía, la gente del mundo de la historia, de la literatura, ¿cierto?, de los artistas visuales. O sea, es un tema muy transversal lo del fotolibro, y eso también lo constatamos cuando hicimos la investigación junto a Andrea George, Luis Weinstein, bueno, se llama Subfotográfica, la Fundación Subfotográfica.
Horacio Fernández, Andrea Yoch, Carla Moller, Carlos Monte de Oca, Emiliano Valenzuela, Sebastián Valenzuela, Philip Weinstein. Trabajamos en la edición de este libro, que es una recopilación de muchos fotolibros, si se quieren llamar así, y lo que sobresalió justamente eran las otras vertientes, no de la fotografía vernácula, sino que la procedencia de las artes visuales, la procedencia de la literatura, la procedencia del mundo político y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que ahí radica también la potencia de esto. Miro hacia abajo porque tengo la pantalla acá y tengo la cámara allá, entonces es como raro, pero bueno, el término fotolibro es un término que, con todos los cuestionamientos que pueda tener, ¿cierto? Y es ese neologismo que, para mí, por lo menos, que mis recuerdos parten en el 2005, estando estudiando ahí en Valencia, el magíster de fotografía arquitécnica, aparece, ¿cierto?, en las librerías que yo frecuentaba, el Martin Parr, ¿cierto?, Photobook 1, por ahí, y empieza a sonar muy fuerte desde ese entonces. Es increíble cómo se ha instalado, ¿cierto?, cómo se ha generado esta verdadera ola, ¿cierto?, de blogs especializados, páginas, libros sobre libros, textos, investigaciones particulares de cada parte. Se instala con todos sus beneficios y con todos también sus perjuicios posibles. Esta vez solamente me quiero quedar con la parte más amable. Por supuesto que también existe cosas de mercado, cosas de especulación, cosas de moda, cosas ¿cierto? de generar ciertas expectativas que no se cumplen, tal vez. La creencia de que un proyecto fotográfico o artístico, ¿cierto? En general, sin tener un buen sustento, puede llegar a ser un buen libro, producto de que se, ¿cierto?, infle a través del diseño, de distintos recursos, ¿cierto? Bueno, creo que es fundamental que haya una buena idea, un buen proyecto, una profundización sobre algún tipo de tema para generar un libro de interés. Entonces, lo primero que quiero hacer es, bueno, voy a compartir pantalla ahora y vamos a ir a un PowerPoint. Me gusta muchas veces partir con definiciones. Y las definiciones justamente porque son complejas. No sé si la barra aparece en pantalla, Monte. No, esa barrita. Definiciones que en general no alcanzan a definir a su objeto. Eso es lo interesante. Y creo que eso lo potencia más aún. Partamos con esta de Badger y Parr, ¿cierto? ¿Qué es un fotolibro? Un fotolibro es un libro con o sin texto donde el mensaje fundamental de la obra es transmitido por las fotografías. Es un libro cuyo autor es un fotógrafo o alguien que edita y determina el orden de la obra de un fotógrafo o incluso de cierto número de fotografías. O sea, muy generales, ¿cierto? Las definiciones. Parr y Badger juzgan que el fotolibro es el espacio natural de la fotografía, que solo muy tardíamente se precipitó en galerías para terminar colgada en las paredes. Desde el primer ejemplar del Lápiz de la Naturaleza de Fogg Talbot, publicado en Londres, justo después del surgimiento del daguerrotipo, por necesidad demanda del fotolibro una cuidadosa convergencia de fotógrafos, editores, diseñadores, tipógrafos, artistas y en ocasiones escritores. Estos libros son tanto como cualquier otro, o más si se cabe, hijos de muchos padres o madres, asegura el historiador de la fotografía Horacio Fernández. Bueno, ahí está el Lápiz de la Naturaleza y fotografía de las algas de Ana. La fotografía cobra más sentido en un libro que en una exposición. Esta evidencia se abre paso con el auge del fotolibro. Muy pocas fotografías han sido realizadas para ser expuestas en galerías y museos, y en cierta medida su museización constituye un acto a contranatura. Este es un extracto de un artículo que escribió Joan Foncuberta en El País en el 2011, que se llama
el hechizo del fotolibro. Un fotolibro es un conjunto de imágenes fotográficas ordenadas en forma de libro. Lo importante, lo que define a un fotolibro, es el contenido fotográfico. Todo lo demás, texto, diseño, información, diseño, es secundario. A veces también es decisivo, sobre todo el diseño, pero sin dejar de ser complementario. Un fotolibro no es un catálogo convencional de exposición, por ejemplo. Tampoco es una monografía sobre la obra de un fotógrafo, así como los libros Taschen. Y menos aún un ensayo histórico o crítico sobre fotografía, un libro ilustrado con unas cuantas fotos o un álbum fotográfico. En estos tipos de publicaciones, que pueden ser muy valiosas, no es necesaria la participación del autor de las fotos, y en un fotolibro hace falta que esté presente, lo dice Horacio Fernández. Y bueno, como vemos, en general, todas las definiciones quedan bastante cortas, en deuda, con lo que tratan de explicar. Tal vez esta es un poquito más amplia, con un carácter un poco poético incluso, de Ralph Prins, crítico holandés. El fotolibro es una forma de arte autónoma comparable a una escultura, una obra de teatro o una película. En él las fotografías pierden su propio carácter como mensaje por ellos mismos y se convierten en los componentes expresados en tinta de imprenta de una creación compleja llamada libro. Algo para leer más extenso sobre el término fotolibro, al cual podemos adherirnos a cuestionar, ¿cierto? Pero la cosa es que ya está instalado, y eso nos recuerda a David Company, nos dice, bueno, no tenemos un término, una palabra que defina mejor aún, ¿cierto?, a este objeto. Entonces ahí está, pueden googlear David Company sobre el nombre del fotobook. Y un texto que escribí en 2015, está alojado en la revista Atlas, se llama El Fotolibro. Eso pueden en algún momento leerlo. Bueno, como les decía, este asunto del fotolibro que se ha instalado tan fuerte ha abierto, ¿cierto?, el mercado, ha generado nuevos mercados, ha generado un interés inusitado por el libro, justo en la era digital, cuando uno podría pensar que podía empezar a decaer, ¿cierto?, toda esta cosa del libro impreso. Bueno, a buena hora parece que llega, y se han generado varios estudios o recopilaciones de libros, dentro de los cuales el primero, ¿cierto?, que siempre se cita es un catálogo de Reina Sofía, de una exposición, fotografía pública, 1919-1939, del mismo Horacio Fernández. También están los 101 libros seminales de Andrew Roth, y la trilogía hasta ahora de libros publicados por Park y Badger, que son, ¿cierto?, catálogos, ¿cierto?, donde aparece una cantidad increíble de fotolibros con distintas, ¿cierto?, visiones y estructuras. El primero, el 2004, el segundo, el 2006, y el tercero, el 2014. Esto también, bueno, obviamente generó un gran mercado de coleccionistas que han usado estos libros como base guía para generar sus propias colecciones. Bueno, el mismo Martin Park, ¿cierto?, muy hábil también en estos temas, hace un par de años vendió, ¿cierto?, su colección de, no sé, 12.000 libros al Tate. El mismo Andy Roth, de Open Book, del 2004, y así una serie de libros que tratan sobre libros. Pero el más cercano, cuando ya se incluye, ¿cierto?, una investigación estructurada en torno al fotolibro latinoamericano, que es el tema de hoy, ¿cierto?, está en el libro publicado en 2010 por la editorial RM, que se llama El fotolibro latinoamericano, de Horacio Fernández. En los libros anteriores, ¿cierto?, que nombraba, había alguna fotografía latinoamericana representada, pero esto ya consiste en una investigación pura y dura sobre el tema. Y se han generado distintas investigaciones en distintos países, y el 2018 se le tocó el turno a Chile. La Fundación Subfotográfica se convocó a Horacio Fernández,
y se hizo esta investigación que tuvo por resultado, ¿cierto?, una gran cantidad de libros que estaban total y absolutamente olvidados, ¿cierto? Tienen un link descargable de este PDF de este libro, por si acaso, en la página de la Fundación Subfotográfica. Se puede googlear, ¿cierto?, el fotolibro, una revisión del fotolibro chileno, y ahí va a aparecer. Y han aparecido también, me equivoqué, creo que fue el 2019, Fotografía impresa en Venezuela, un extraordinario libro liderado por Sagrario Berti, no sé si se ve ahí, después lo puedo mostrar, pero este libro ya en sí, ¿cierto?, es un objeto de deseo, por decirlo. Es muy interesante la parte de diseño, cómo está ¿cierto?, configurada esa investigación. Y voy a partir con una pequeña selección de unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unos 14 libros, 15 libros, que me parecen interesantes a nivel latinoamericano. Los puse en orden cronológico. Voy a salir un poquito de compartir la pantalla, el escritorio, para poder mostrarles, porque así se puede entender un poco mejor la materialidad de los libros. Voy a mostrar la Tierra del Fuego pintoresca, de Alberto de Agostini. Es un libro de la primera o segunda década del siglo XX, no está fechado. Algo suena mucho. Esto es más o menos para que se vea el tamaño del libro, su materialidad. Luego voy a mostrar algo sobre Bolivia, de Gersman. Es un libraco, como pueden ver, y son fotograbados en cobre de Gersman, porque llegó a Alemania. Y una reedición muy interesante de Xavier Barral, que falleció hace poco, de El rectángulo en la mano, ¿ya?, con sus corchetes, grapas, ¿cierto?, en pequeño formato. Y voy a compartir pantalla nuevamente. Ya. Bueno, La Tierra del Fuego pintoresca es un libro de Agostini, Alberto de Agostini, que es un misionero salesiano que llega en 1910 a Chile. Él, bueno, entre otras cosas era montañista, entonces se puede entender que muchas de sus fotografías son de lugares bastante recónditos allá en Tierra del Fuego. El libro está impreso en una técnica que se llama Colotype, que es un tipo de fotograbado. Es un libro que no está fechado, tiene solamente una inscripción manual que dice 1919, por lo tanto es anterior o del 1919. Representa una serie de paisajes al comienzo de Tierra del Fuego, como pueden ver, de altura algunas, de montañas, montañista, ¿cierto?, sacerdote salesiano y fotógrafo. Entonces, él también captó a los habitantes de Tierra del Fuego, a los Selknam, sobre todo, que pueden ver en esta fotografía. Es un bello y absolutamente escaso libro, impreso en Italia. Tiene tapa blanda, unas 30 fotografías en 62 páginas. Ahí pueden ver. ¿Cómo se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Las distintas escenas que captó. En todos los casos voy a poner la tapa y la contratapa, y siempre también la portada. De Gersman,
Este personaje, ¿cierto?, que llega en 1924 a Chile y empieza un periplo que va a durar entre el 30 y el 50, haciendo 3 libros, el de Bolivia del año 28, que es el primero, el de Cuba, perdón, el de Chile de 1932, el de Colombia de 1951. Libros muy ostentosos, con mucho material fotográfico, muy bellamente impresos, ¿cierto? En papel de muy alta calidad, son fotograbados hechos en cobre. Este trae 150 fotografías, un tamaño más o menos grande, 30 por 24, del año 28. Y en él, ¿cierto? Bueno, aparece un retrato de 150 grabados en cobre y una visión del paisaje natural y del paisaje cultural e industrial de Bolivia de esos años. Un libro total y absolutamente clásico, ¿cierto? Pero de una factura impresionante. También existe el libro de Chile, que es muy parecido también con placas de cobre, ¿cierto? Y está la contratapa. Y la posibilidad abierta de poder acceder a este libro mítico, que es El rectángulo de la mano, de Sergio Larraín. Sergio Larraín, fotógrafo chileno, nacido el 31 y falleció en el 2012. Es un pequeño libro que se realiza con la fotografía de sus distintos viajes de la época por Sudamérica. Trabajaba en la revista O Cruzeiro, una revista brasileña. Es un libro pequeño de tapa blanda, de 18 por 12,3 centímetros, 44 páginas solamente, y 17 fotografías blanco y negro, pero se ha transformado en un verdadero ícono de la fotografía mundial. O sea, está referido en todas las estudios que hay sobre el fotolibro. El rectángulo de la mano, ¿cierto? Está en este caso una reedición, hecha por Xavier Barral. Fue publicado por la editorial universitaria en su colección que se llama Cuadernos Brasileiros, en el año 63. Sale pequeño porque está representado todo el libro como escala, o sea, según en la pantalla del PowerPoint. Bueno, un fotógrafo que hay todo un mito alrededor de él, un mito a nivel personal y a nivel profesional, o sea, el hecho de que haya, entre comillas, abandonado la fotografía, se haya recluido en el norte de Chile, a hacer una vida, digamos, de pensamiento trascendental y todo ese tipo de cosas. Libros como Valparaíso, o El mismo rectángulo en la mano, o Londres, estos son verdaderos íconos muy importantes dentro de las publicaciones. La idea es como pasar de país en país en esta cronología, o sea, como dije, puesto cronológicamente, y ahora le toca a Argentina, ¿cierto? Partimos con Chile, luego Bolivia, volvimos con la reina a Chile y está Buenos Aires de Alicia D'Amico y Sara Faccio, en este libro, ¿cierto? Diseñado por Oscar Samaria y con texto de Julio Cortázar, un libro que se editó en su momento en 10.000 ejemplares por la editorial sudamericana, estamos hablando del año 68. Voy a salir de compartir esta pantalla para mostrarle un poco, tengan una idea de qué es el tamaño del libro, tapa dura, ¿cierto? Entelada, con sobrecubierta, impresa, y bastante lujoso para la época, ocupando toda esta diagramación y puesta en página. He tratado muchas veces de poner ahí 10.000 ejemplares, hoy impensable, sí, exactamente, hoy impensable. Bueno, es más o menos este el tamaño del libro, del ejemplar. Luego vamos a pasar por Versos de Salón, un libro precioso de Nicanor Parra, el efecto de
del collage, ¿cierto?, de Fernán Mesa, que bueno, en la proyección seguramente se va mejor. Y este es para verte mejor América Latina. Una segunda reimpresión de ese libro. Esto solamente para que vean un poco la materialidad, ¿cierto?, del libro. Y el siguiente va a ser, ¿no? Voy a partir con esos dos y después voy a... bueno, Buenos Aires. Dos autoras, D'Amico y Faccio, ¿cierto?, en una sola obra, donde representan, ¿cierto?, esta gran ciudad capital, ¿cierto?, trasandina. Veo una puesta en página que a momentos nos parece bastante atrevida, pero la verdad es que es muy usado ¿cierto?, en revistas como la Life, por ejemplo, este tipo de desplazamiento de los márgenes, ¿cierto?, sangre, descentrados, compartir más de una foto en doble página, bueno, en este caso, en este collage. Pero un libro de connotación bastante clásica. Creo que, bueno, por lo menos en Chile, nos acostumbramos por mucho tiempo, desde los 80, 90, años 80, 90, a una forma bastante clásica y poco arriesgada de puesta en página y de diseño. Hay algo que se quebró, ¿cierto?, en algún momento en la sucesión, ¿cierto?, de los conocimientos y de la generación de un ideario en términos de diseño. Hay gente que al parecer no logró, ¿cierto?, trascender. Bueno, también está el golpe de Estado, ¿cierto?, de dictadura, que hizo lo propio. Versos de Salón, en esta segunda edición, que es la que me interesa, porque es la versión ilustrada, un pequeño libro muy delicado, con una fotografía de Daniel Vitet y una diagramación, que acá es muy interesante, de Fernán Mesa. Creo que, bueno, gran maestro de la Universidad de Chile, un trabajo de diseño increíble, la descomposición, ¿cierto?, de un retrato de Parra, ¿cierto?, configura todo en la lectura del libro, ¿no? Entonces son 130 páginas con 59 fotomontajes en blanco y negro, de Editorial Nacimiento, años 70. Tipo tipografía de madera, ¿cierto? Acá existen como dos ediciones que yo conozco, una en papel holandés, que son 1000 ejemplares, y otro en un papel cuché, que son 2000 ejemplares. Bueno, ahí traté de seleccionar algunos cuadros, me salté algunos para que se viera, ¿cierto?, el efecto de la descomposición que les decía. Es muy interesante, ¿cierto?, cómo se trabaja, ¿cierto?, la imagen de Nicanor Parra construyéndose. Un bello libro. Y para verte mejor América Latina, es una visión muy de los 70, una época bastante, ¿cierto?, acalorada en los términos sociales, en los términos políticos. Lo sabemos perfectamente en Chile, ¿cierto? Eso está plasmado por este italiano, ¿cierto?, avecindado en Venezuela, Paolo Gasparini, ¿no? Con textos de Edmundo Desnoes, que es cubano, y diseño de Humberto Peña. Es un libro de tapa blanda, como pudieron ver cuando lo mostré en directo, con 180 páginas y 185 fotografías en blanco y negro. O sea,
ampliamente ilustrado, y acá se ve también la maestría de la edición de Gasparini, ¿cierto? Donde él selecciona y une las fotografías, ¿cierto? En complicidad con Humberto Peña. Siglo XXI Editores, un libro muy escaso del año 72, pero existe una reimpresión del año 2009. Gasparini nació en Italia en el año 34. Para ver que mejor América Latina, fotografía de Pablo Gasparini, siglo XX. ¿Qué vemos? Estos son los textos de este cubano, enfrentados a estas fotografías, este diálogo que se produce, que después vamos a ver también cómo pasa en otro libro venezolano, como es Sistema Nervioso, con otro sentido, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Ese es el tipo de diagramación de los textos, el diseño. Basta ya de exaltar este caos llamándolo creador. Dime cómo andas y te diré quién eres. Entonces el libro muestra todas estas tensiones, todas estas diferencias socioeconómicas, la pobreza, las riquezas, ¿cierto? Todo enfrentado, el caos en distintas ciudades de Latinoamérica, ¿no? Pero la gracia del libro es cómo las une, como si fuese una gran, única metrópoli. Atiborrado de imágenes. Dos ideologías, dos estructuras sociales se disputan el continente. El capitalismo con la sociedad de consumo. Y el socialismo con un proyecto de justicia social. Muy de época. Contratapa. Siglo XXI Editores. Y ahora un par de libros fundamentales para el fotolibro chileno, latinoamericano y diría que mundial. Por algo ha sido tan referido Chile o Muerte. Creo que solamente vean la materialidad. O sea, es un libro bastante frágil, en un papel bastante ordinario, ¿cierto? Que sufre fácilmente desgaste, pero es una verdadera joya en términos de su edición, en términos de su diagramación, en las fotografías de Armindo Cardoso. Y el ultra conocido, ¿cierto? Haciendo uno es de la resistencia contra la dictadura, el otro es la propaganda de la dictadura. Chile, ayer, hoy, tapa blanda, ilustrada, y se genera todo este diálogo entre las páginas negras del ayer y el hoy en blanco. Son joyas de la fotografía, o sea, de los libros, digamos, dentro de lo que podríamos decir propaganda política, sea de un lado o del otro. En el caso de Chile o Muerte, es una suerte de historia trágica de Chile. O sea, está contada a través de distintos ilustraciones, pero el grueso de a partir de los años 70 es la fotografía de un fotógrafo portugués que llegó a Chile escapando de otra dictadura, llamado Armindo Cardoso. Y el argumento y diseño es del editor y escritor chileno Germán Marín, quien murió el año pasado. El libro tiene su historia. Los archivos de Germán Marín, perdón, de Cardoso, quedaron en Chile, enterrados en un jardín, y fueron sacados posteriormente, recuperados. Y mientras tanto, en el exilio en México, Germán Marín prepara esta historia, que es publicada en el año 74. Son 348 páginas y 70 fotografías en blanco y negro de Cardoso, más una serie de ilustraciones. En una edición de 2.500 ejemplares,
realizada por la editorial Diógenes en el año 74 en Ciudad de México. Vencidos de hoy, vencedores de mañana. Acá dice, imágenes y semejanzas de toda especie en que se relatan cosas de antiguo del pueblo chileno y del proceso revolucionario que comenzó el día 4 de septiembre de 1970 y que 3 años después, siendo el día 11 de septiembre de 1973, fuera sofocado por el fascismo, asesinándose al presidente Salvador Allende y a miles de patriotas, iniciándose así la lucha definitiva del pueblo chileno. Argumento y diseño, Germán Marín, fotografía Armindo Cardoso. Por ahí también dice que la identidad de los que proveyeron de ciertas ilustraciones ha sido cuidadosamente oculta para que no sufran represión, ¿cierto?, de la dictadura. Puse esta doble página porque me interesó. Dice, porque es seguramente seguro y porque es un medio de transporte rápido e higiénico. Ahora que está... Mi hijo va únicamente en tranvía al colegio, dice un padre de familia cuidadoso y prudente. Interesante para estos tiempos. Fue llamado el gobierno de gerentes. Alessandri era el paleta, el firmeza, austeridad, producción, libre empresa, capitalismo, tradición. Y ahí salen los porcentajes de las elecciones de cuando salió Allende. Una doble página de la ciudad de Santiago, una población, una toma. El Mapu por un lado y Patria y Libertad. Ya, después de un relato extenso de esta historia trágica, llegan ¿cierto?, al golpe de Estado del 73. Pero el pueblo tarde o temprano tendrá la última palabra. Y Chile de ayer hoy, un trabajo notable en términos de esa cosa perversamente pedagógica, ¿cierto?, generar esto del bien y el mal, ¿cierto?, pero que realmente, bueno, era el libro de cabecera de, ¿cierto?, de los adscritos al gobierno de la dictadura de Pinochet. Bueno, fue realizado este libro en la editorial Nacional Gabriela Mistral, que era, ¿cierto?, el mismo lugar, la misma máquina, el mismo edificio que la editorial Timantú, es decir, la editorial de la Unidad Popular de Allende. O sea, ya nada se transforma ya en dictadura en la editorial Nacional Gabriela Mistral. Un libro del año 75 con 100 páginas, 119 fotografías en blanco y negro. A la izquierda siempre va a estar el ayer, supuestamente ese gobierno de la Unidad Popular, y todo el caos y todo lo malo. Y a la derecha, contrapuesta, ¿cierto?, está el ahora, la hora de ese momento, que era el cierto régimen dictatorial de Pinochet. Entonces, hay siempre un juego que va a hacer entre un ayer negativo y un hoy. Por ejemplo, ayer el comercio cerrado por mala distribución, que fue estatal, por escasez y finalmente plegándose al ánimo general de la gran mayoría de la civilidad chilena, pidiendo la renuncia al presidente minoritario. Hoy todo abierto, con toda la línea de productos para satisfacer las necesidades de todos los chilenos. Y la parte más interesante, bueno, en toda esta dualidad, es cuando llega a los estudiantes. Por ejemplo, dice, ayer el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, en su tenida y actitud habituales. Hoy los jóvenes no son ni serán más extremistas. Ellos hacen y cumplen lo que les corresponde recibir una formación. Ayer vimos a un país
detenido, anulado por la fuerza negativa del marxismo. Hoy vemos a un Chile pujante buscando un destino propio con jóvenes a través del conocimiento, su formación general, etcétera, etcétera. Hasta juego, ¿cierto?, del bien y el mal. Y termina con estas páginas negras mostrando el armamento, supuesto, y todo ese tipo de cosas. Salgo un ratito para mostrar la materialidad de Lini Pompier, pasando ya totalmente a otro tema. Este es un libro de artista. El poeta chileno, ¿cierto?, Enrique Lin, que falleció en el 88, nació en el 29. Es un cartón piedra, grueso, impreso tipográficamente, y dentro tenemos, ¿cierto?, todo un mundo, ¿cierto?, de un registro fotográfico, de una performance de Sí, lo he visto, anillado. Luego, una joya increíble de los libros latinoamericanos, el venezolano Sistema Nervioso. En este caso, mi ejemplar no tiene sobrecubiertas, pero es increíblemente exquisito el papel y la impresión. Es un libro del año 75. Un libro que estaba fuera del comercio, era un regalo de una empresa. En cierta forma, ahí cuando lo ojemos en el PowerPoint, vamos a ver que ese libro tiene las características casi ilustrativas de lo que se podría configurar como fotolibro. Una milla de cruces sobre el pavimento de Lotti Rosenfeld. Un libro muy minimal, ¿ya? Tapa blanda, el tamaño, para que se hagan una idea, y el contenido. Y de Mauricio Valenzuela, estas famosas fotocopias de la edición económica de fotografía chilena del año 83. Corchetes, grapas. Y un papel muy, muy básico, una impresión muy básica, pero realmente una joya. Pasemos a ver eso. Bueno, Lini Pompier, un libro que busqué por mucho tiempo y realmente era difícil a esta altura. Antes, ¿cierto? Bueno, como fue publicado por la Universidad de Chile en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el año 75 y con solamente 600 ejemplares. Bueno, eso, obviamente Enrique Lin, un poeta chileno muy connotado, y la visualización de otro connotado artista nacional, Eugenio Dittborn. Mide 22 por 30 centímetros, 50 páginas. Una rareza en realidad en términos de su constitución, ¿cierto?, de su configuración editorial. Y eso también tiene que ver con todo el grado de experimentación. O sea, hay relatos que dicen que Eugenio Dittborn con Ronald Kay, ¿cierto?, iban al piso de abajo de esta facultad, donde estaba la imprenta, y se quedaban en la noche experimentando distintas superficies impresas, ¿cierto? Y bueno, de ahí salen una serie de libros muy, muy, muy interesantes de época, ¿cierto? De Eugenio Dittborn, por ejemplo. Y bueno, y este de Enrique Lin, con su alter ego Pompier. Esto es una performance en el Día de los Inocentes, y tiene toda una gráfica muy particular, hay textos escritos a mano,
un diseño muy extravagante. Esas bicicletas que se ven ahí son, al igual que la portada, una impresión en tinta plateada. Es una verdadera rareza, ¿cierto?, dentro de la cosa editorial chilena. Y ahí está la forma de presentar a la gente que trabajó en esa performance. Y Sistema Nervioso, que podríamos decir que es ese libro que reúne eficientemente ciertas características dadas en esas definiciones con las cuales partimos. Fotografía de Barbara Bradley, una suiza, nacida en el 32. Diseño de John Land. Texto de Román Chalbaud. Tapadura, tela, sobrecubierta, ilustrada. En este caso no tengo la sobrecubierta. 176 páginas, 106 fotografías blanco y negro. Realizado para la Fundación Naumann de Caracas en el año 75. Es decir, una edición fuera de comercio. Y bueno, a lo que me refería es que acá confluye el trabajo de una fotógrafa, el trabajo de un diseñador y el trabajo de un escritor, y todos tienen un punto muy alto, ¿cierto?, de importancia en la definición de qué es ese libro. No puedo transmitir la textura del papel, pero créanme que es un papel exquisito. Yo no podría definir exactamente qué papel es, pero no es tucado. Y puse al comienzo la consecutividad de la tal cual, sin entorpecerla, sin saltarme páginas, solamente comienzo para leerles, ¿cierto? Detrás del orden aparente y de la paz aparente, silencio. Silencio. Y abajo dice, podemos esperar intranquilos la marcha, el pie que no camina. Me parece Vargas. Después, la luz que no aparece, ilumínate. Tiene muchas de estas cosas gráficas, ¿ya?, que van más allá de la fotografía, ¿cierto? La tierra no es alfombra, y al lado aparece multipiso soft, la alfombra que suaviza su andar. Y por fin decidimos un camino, y al lado la fotografía que dice Avenida Oeste 10, con sus flechas, aquí mira al cielo, hospital. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Alcacelser. Y en la página contraria, espíritu y materia. Como pueden ver, también hay muchas páginas de colores, algunos colores bastante extravagantes, diría, y cosas muy gráficas, ¿cierto?, como esta. Y otras que están más enfocadas en el trabajo fotográfico de Bradley. Me ha puesto a leerlo porque está muy pequeñito, tendría que encontrarlo con... Bueno, alguien pasó una madrugada buscándose a sí mismo y trazó con letra imprecisa, pero con mano firme, una pregunta en forma afirmativa. Está muy pequeñita la letra, pero sí me costaba verlo. Este es el sistema nervioso de Bradley. Y una milla de cruce sobre pavimento contiene esta performance realizada por Rosenfeld, quien era parte del grupo CADA. Es una edición realizada justamente por Rosenfeld y Diamela Altit, que es otra escritora, ¿cierto?, que pertenecía a CADA, con el texto de Eugenia Brito y Diamela Altit, 66 páginas, 27 fotografías en blanco y negro, y la reproducción de un texto del año 80, edición de 500 ejemplares. Ahora, se repite incansablemente, solamente con algunos cambios involuntarios, creo yo, en la impresión, ¿cierto?, en
la definición de la impresión, en su carga de tinta, se repite la misma fotografía y van cambiando los textos. Hasta que muy al final del libro, ¿cierto?, se abre la doble página para mostrar, ¿cierto?, el trabajo de Lotte Rosenfeld con estas cruces sobre el pavimento, que es su trabajo más emblemático. Es un libro de artista bastante minimal, diría yo, ¿cierto?, muy arriesgado en sus definiciones. Y este libro que me fascina en su materialidad tan extremadamente ¿cierto? Pobre, digamos, fotocopia y corchete, ¿no? Una impresión que podríamos decir deficiente bajo ciertos puntos de vista, pero en realidad creo que es uno de los libros, o sea, esta colección de libros, existen 3, de Paz Errázuriz, de Luis Weinstein y de Mauricio Valenzuela, lo que se llama la edición económica de fotografía chilena. Río Bo era el editor y tenía pensado hacer más de estos libros que quedaron anunciados, pero que no fructificó, no siguió adelante con este proyecto. Año 83. 56 páginas, 18 fotografías en blanco y negro, y bueno, varios escritos que van a ver. Texto de Claudio Bertoni, Felipe de Riobó y Mauricio Valenzuela. Y pequeñas fotos muy sutiles de Valenzuela. Bueno, habla muy bien de lo que era el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo precario, ¿cierto? Con todas las dificultades que significaba la dictadura. El papel cuché era el que se había impuesto en ediciones de lujo, pero mientras tanto que existía esta contracultura de la autoedición. Y voy a leer solamente esta, o un par más. Fotos sin cámara. Era una carretera de paso nivel que bajaba a la calle, al lado del río, a su izquierda había una fila de arbustos que se recortaban en contra de la neblina. Había también un hombre de chaquetón azul oscuro, encogido de frío, que atravesaba la calle. Foto sin cámara, foto con cámara sin funcionar. ¿Y dónde está Dios? Dios quiere tomarte una foto. Foto soñada. Era una figura negra que salía de la base del rectángulo, cuyo cuerpo se contorsionaba extrañamente. El fondo era gris claro. Una baranda se perdía en la esquina de la foto. Creo que a lo lejos se veía el mar. Esa es la forma en que Mauricio Valenzuela enfrentaba su edición. Nuevo conjunto de libros. La mejor edición, sin duda, del Infarto del Alma, de Paz Errázuriz, es la que Segers hace, ¿cierto?, en el año 99. La primera y segunda edición son idénticas, prácticamente. Francisco Segers, gran editor. Texto de Amel Altip. Y fotografías, ¿cierto?, de Paz Errázuriz, que configuran esta historia de amor dentro de este recinto. Tapa blanda. Papel cuché, pero con poco brillo. Y luego Brasil, con Nocturnos de Casio Vasconcelos, un libro bastante particular en su estructura, hecho con Polaroid SX70. Y espectacular de lucha libre, de Lourdes Probet. De este hay muchas ediciones porque es un libro realmente bestseller en
en México. Me costó encontrarlo. De hecho. Vamos con esos. Bueno, un libro totalmente emblemático de Páez Errázuriz, un trabajo extraordinario, con una sensibilidad, ¿cierto?, cómo logra llegar a estos personajes en este psiquiátrico. Y bueno, en relación a los textos de Dialmel Alpit, se configura como un libro, bueno, va en su, creo, cuarta edición, un clásico, sin duda, es uno de los libros más referenciales, ¿cierto?, de la historia de la fotografía y el fotolibro chileno, Infarto del Alma. Esta es la segunda edición, que es casi indistinguible de la primera edición. Muy bien impreso para los años, ¿cierto? Se puede comparar con las ediciones posteriores que no logran tener esta calidad. ¿Sí? Y las cajas de texto también son súper bellas en su minimalismo y todo eso. Bueno, un trabajo, Páez Errázuriz nos tiene acostumbrados ya desde sus comienzos como fotógrafa a recorrer caminos que la gente quiere obviar, ¿cierto? Trabajo como La manzana de Adán, los cartoneros, bueno, los Cahuéscar, todo trabajo que básicamente en los bordes de la sociedad. O sea, visibiliza los que han sido invisibilizados por esta sociedad. Y totalmente en otro ámbito, ¿cierto?, de producción, Casio Vasconcelos, fotógrafo que también trabaja en fotografía comercial, aérea y todo eso, y con una Polaroid SX70, que es una cámara ¿cierto?, instantánea, dando largas exposiciones y usando la iluminación que hay en los lugares, propia de los lugares, la iluminación ambiente, y a veces intervenida por los mismos focos de su auto o con una linterna grande, generas estos paisajes que incluso al final del libro pone reseña, ¿cierto?, en unos planos dónde fue tomada cada fotografía. Pero si uno fuese ahí y fuese con el libro a enfrentar ese espacio, seguramente no lo reconocería, porque está totalmente transformado. Para mí son imágenes como metafísicas, así un Giorgio de Chirico, ¿sí?, totalmente transformadas. Un diseño muy bello, diseño del mismo Vasconcelo con Helio Rosas, y son 148 páginas, 96 fotografías en color, publicado por Bookmark en Sao Paulo 2002, una edición de 1800 ejemplares. Totalmente, ¿cierto?, una visión de la ciudad que si la comparamos a Sarafacio, que vimos hace un rato, o al mismo Caracas de Bárbara Bradley, del sistema nervioso, ¿cierto?, es otra cosa en términos del aspecto plástico, por decirlo así. Y al final trae este índice y los mapas correspondientes con los puntos desde cuáles fueron tomadas cada fotografía. Como les decía, imposible determinar. Y espectacular de lucha libre, de Lourdes Grobet. Lourdes Grobet es una artista visual mexicana, muy importante. Ella fue parte del grupo Pentágono, nació en 1940. Se le conoce particularmente por este trabajo, porque se hizo tremendamente conocido. De hecho, lleva
no sé exactamente cuántas ediciones, pero yo quedé en la 4ª edición. O sea, y aún así es difícil de encontrar en México. O sea, acá está la 3ª y 4ª edición. A la izquierda la 4ª y a la derecha la 3ª. Bueno, ha hecho un trabajo conceptual como artista visual y en un momento y por un largo tiempo hizo este seguimiento al mundo de la lucha libre. Puse algunos pantallazos de la tipografía y todo eso, del diseño. Y bueno, porque es tan cercano al pueblo mexicano esto, se le reconoce por este trabajo básicamente. Pero la verdad es que su trabajo va más allá de solamente la lucha libre. Tuvimos la suerte de ver una exposición de ella mucho más amplia, de un repertorio más amplio. Estuvo el año pasado en Chile. Venía a exponer, pero justo coincidió con octubre, que todos conocemos. Combina un papel no estucado con los retratos hechos en papel estucado, ¿cierto? Puché con alto brillo, muy pop. Antes me molestaban esos brillos de las reproducciones, se pueden evitar, pero creo que es la forma también de poder transmitir cuál es la textura del papel. O sea, se fotografía el objeto, no la imagen. Solamente. El santo. Los últimos 3 libros, Pirámides, de Pablo López Luz, también mexicano. Me interesa mucho, esto está hecho por Toluca Ediciones. Son cuadernillos corcheteados, engrapados, pegados. Y, bueno, el tema es las pirámides, el nombre lo dice, pero también la estructura del libro, como pueden ver, tiene páginas de distinto tamaño que hacen también esta cosa, insisten en esa cosa piramidal. Está lleno de sorpresitas y cosas por el estilo. Que también es una cosa que está definiendo al fotolibro actual, a veces malentendidamente. O sea, creyendo que entre más efectos, pirotecnia que tenga el libro, puede lograr un objetivo o puede hacer crecer, ¿cierto?, su instancia como objeto, ¿sí? Que es una cosa que define mucho el fotolibro, ¿cierto?, la importancia del objeto. No solamente del contenido, o sea, el contenido es obra, pero en los libros de fotografía hay una referencia donde la obra es externa. Y acá el libro es la obra, además. Y elegí uno peruano también acá. Geografía de la diferencia. Bueno, Perú tiene grandes jóvenes editores como Andrés Marroquín, ¿cierto? Y Musuk Nolte, grandes editores que seguro van a dar mucho que hablar, ya lo son, están totalmente instalados, pero como son jóvenes se esperan muchas cosas de parte de ellos. En el caso de este libro, de la editorial Meyer Ramírez de Andrés Marroquín. Y de la Fábrica, es una editorial española, una autora argentina, Mariela Zancari, que vive en México, ¿cierto? Y la publicación es en España. O sea, tenemos ahí la globalización pura. Entonces, primero, Pirámides. Toluca es una editorial francesa que hace portafolios de lujo, ¿cierto?, en ediciones limitadas, y también tiene una sección de libros de autor y fotolibros. Diseño de Olivier Andreotti, que es de Toluca Studio, texto de Alfonso Morales. Tapa blanda ilustrada, pero también existe una tapa dura, creo. Varios cuadernillos engrapados, editorial RM. Y básicamente lo que nos muestra Pablo López Luz es la presencia de
mucho más que reminiscencias, la presencia enfática de la cultura prehispánica en México. O sea, toda la cosa geométrica piramidal, ahí se puede ver un poco la constitución del libro. Son cuadernillos que están corcheteados, engrapados, pegados, y la presencia piramidal que les decía. Un libro bastante juguetón en ese sentido, lleno de pequeñas sorpresas, cómo se instalaron los libros y todo ese tipo de cosas. Una fotografía que no es tipológica en términos de la posición única de la cámara, una forma de encuadrar, pero sí en el tema, o sea, buscando esas pirámides, esas reminiscencias de la cultura prehispánica. Un libro del 2014. Hay un detalle del corcheteado. Geografías de la diferencia de Philip Grunberg, también nació en Lima en el año 72. Edición de Dren Marroquín, es un leporelo. Perdón. Leporelo viene del asistente de Don Juan Tenorio, ¿cierto? El mujeriego que su sirviente anotaba todas las conquistas y como era tan larga la lista, empezó a doblarlos como un acordeón, con certina, ¿no? Un acordeón. Entonces el leporelo es un acordeón. Es un acordeón que mide como 3 metros y algo, 3 metros 59, pero el libro es pequeño, 180 o sea, 18 por 17 centímetros, editado en Perú, Meyer Ramírez, 2015, edición de 250 ejemplares. Y es este traslado cruel, ¿cierto?, de estas palmeras en su espacio natural, con máquinas, ¿cierto?, retroexcavadoras, tractores, hacia el espacio costero, urbano, o sea, adornar la ciudad. Brutal. Ah, no lo mostré. Esto es un leporelo, entonces, ¿ver? No puedo tomar. Impreso por un solo lado. Me encantan los leporelos, los que conocen mi editorial, saben que ya hemos publicado algunas cosas en este formato. Un libro muy, ¿cierto?, liviano, frágil, pero su contenido muy interesante. Este es un libro difícil de entender, porque, claro, son dos libros en uno. Se va mezclando, bueno, acá lo guardo mal. Se va abriendo un lado y el otro, así, estoy saltando rápidamente, se abre para los dos lados. Y es el último que voy a mostrar. Bueno, la argentina Mariela Zancari, tapadura impresa de 27 por 19 centímetros, dos libros con páginas entremezcladas, 64 páginas. La fábrica, que es española, y ella vive en México. Y ella lo que hace es publicar una nota en el diario en Argentina, de en México, voy a Argentina para hacer este trabajo, donde publica, lo vamos a ver enseguida, como un aviso de utilidad pública, por decirlo de una forma. Ella está buscando, nunca conoció a su padre, entonces se pone un anuncio que dice: se buscan hombres entre 68 y 72 años de edad y con ojos claros parecidos al señor de la foto, para formar parte de un proyecto fotográfico, interesados comunicarse al 1536 o presentarse en la Plaza Colombia, tal dirección, entre 11 y 14 horas. Y llega, bueno, una serie de gente que cree tener esas características de
tanto de edad como físico, según la fotografía que publica en este aviso. Y bueno, la forma de avanzar en un libro bien particular, tanto así que al final, cuando uno llega al final es un detalle, al final del libro, tiene que hacer el aviso que se publicó. Tiene que haber una instrucción que diga que debes volver, ¿cierto? Para volver, iniciar por la izquierda o cerrando las páginas. Bueno, eso es como la selección de libros que quería mostrarles que a mi parecer pueden configurar algunas nociones de lo que indefinible que es Latinoamérica. O sea, no sé, el mismo Chile, ¿qué es Chile? ¿Qué es ser chileno? ¿Existe una fotografía latinoamericana? Todas esas preguntas, ¿cierto? Que por supuesto que tienen más de una respuesta o generan más interrogantes. Bueno, en el fotolibro latinoamericano se ve, o sea, las diferentes vertientes de las cuales se asumen los distintos proyectos, cómo se resuelven, cómo existe una historia previa de editoriales, de editores, cómo se rompe también esa historia en algún momento, ¿cierto? En algún momento traumático, y cómo se generan nuevos lazos, cómo se hacen relecturas. El hecho de haber participado en el fotolibro chileno nos mostró eso, o sea, lo lejanos que estábamos de entender cuál era nuestra propia historia en términos editoriales. Y creo que aún queda mucho camino por recorrer. Generalmente las pesquisas, o cuando uno sale a buscar libros, o salía a buscar libros, ahora no podemos salir, ¿cierto? Muchas veces el chip estaba puesto en lo fotográfico. Y 100% seguro que la mayor riqueza no provenía de las fuentes fotográficas puras, sino que de las hibridaciones de los medios, de la literatura y la fotografía, de la ciencia y la fotografía, de la sociología y la fotografía. Eso es como lo más interesante, pero es tan amplio que también es difícil de llegar a eso. O sea, ya no es llegar a una librero de viejos, ¿cierto? Así, a buscar libros, irse, ¿dónde está la sección fotografía? Puede ser que ahí esté lo más normalito, lo más esperable. Pero ¿qué pasa con la sección historia? ¿Qué pasa con la sección literatura o ciencia? Ahí es donde se encuentran verdaderas joyas. ¿Sí? Porque la fotografía es algo transversal a nuestra cultura. Nos involucra en cada segundo de nuestra vida, ¿cierto? Desde que nos levantamos, ¿cierto? Abrimos los ojos, ya estamos bombardeados de imágenes. Y si consideramos también todo lo que hay detrás, en años, décadas, ¿cierto? De producción, es un sinfín de posibilidades. Otra cosa que es muy importante es que el concepto fotolibro también, como ha generado estas nuevas expectativas, en momentos en que la tecnología está más al alcance que nunca, ¿cierto? Porque veíamos la edición económica, fotocopia, ok, pero ahora, ¿cierto? Cualquiera puede tener una impresora láser, una inyección de tinta, existen muchas formas de solucionar un libro y ya no tenemos el trauma de que, no te editó una editorial, te autoeditaste, oh, qué vergüenza. Eso era como, ¿cierto? Una de las visiones que había al respecto. Se abren nuevas posibilidades. Y eso conlleva, ¿cierto?, una nueva forma de entender, de producir y de circulación, ¿cierto?, a través de las redes sociales y todo eso, de los libros. O sea, estamos en un momento en que se ha posibilitado eso. Y va a depender de nosotros si utilizamos esos recursos disponibles.
Yo creo que si hay, Camila, si es que hay alguna... Sí, acá estoy. Les propongo lo siguiente, porque hay mucha gente en la sala, entonces para no generar obstrucción, en el chat pueden pedir la palabra. Yo los puedo ir viendo acá y los voy dando la palabra según la vayan pidiendo. ¿Te parece, Jorge? Sí. Tienen que apretar donde está participantes y ahí se les abre un espacio al lado. Pueden pedir la palabra. Había una niña que la pidió antes, que se llama, bueno, en Zoom se llama Mari Carla. No sé si todavía estará conectada y querrá hacer la pregunta. Pablo Cabrera quiere hacer una pregunta, así que le voy a activar el audio. Hola, Hola, Pablo. buenas tardes. Bueno, primero que nada hay que agradecer a esta charla, creo que es súper interesante desde el punto de vista de la variedad y diversidad de fotolibros que quizás no estamos tan al tanto. La pregunta es, básicamente, ¿cuál es el criterio de selección? ¿Dónde están las fuentes de información para poder encontrar estos libros? O sea, ¿cómo te conectas con esta historia que tú mismo lo dijiste? A veces los fotolibros no están en las librerías en la sección de libro y fotografía, sino que están en distintas partes de las editoriales universitarias o en las editoriales de ciencia. Eso. A ver, acá hay dos cosas. Una es la fuente de información y otra es la fuente de dónde encontrar ejemplares. Es un chiste interno del canal, o sea, como que pensaba decir al comienzo para que no se durmieran ni se fueran, iba a decir, y el que se queda hasta el final le diría dónde compro los libros. Pero la verdad es que o sea, aparte de ser muy pocos los lugares especializados que tienen libros de arte y exclusivamente de fotografía, y tal vez ahí ni siquiera están los más interesantes, porque en la parte más histórica tal vez provee de un material altamente coleccionable. Eh, no hay, o sea, encontrar los libros más extraordinarios en las librerías más impensables, ¿ya? O sea, lo que pasa es que es una búsqueda, porque como no está codificado, por decirlo así todavía, el interés en el gran público, sino que es una cuestión muy de nicho, puedes encontrar libros, muchos de los libros que yo tengo son comprados en la calle, eh, en postitos pequeños, son cosas, por ejemplo, el sistema nervioso que ni siquiera está o sea, ni siquiera salió a la venta, o sea, así de sencillo, venezolano, y que realmente es un libro extraordinario, me costó 500 pesos en los años 90 en el bar que yo frecuentaba, que se llamaba Café del Libro. Eh, en los persas, Biobío, todo eso, por supuesto que no es secreto que ahí uno encuentra mucho material. Librerías especializadas como Flash también pueden encontrar material, pero más contemporáneo. Bueno, en México también hay alguna librería especializada en fotolibros. Pero actualmente la mayor compra de libros, la forma que uno puede encontrar eh, eh, AD Books y cosas así, eBay, eh, son lugares online, ¿cierto? Que tú puedes comprar los libros. Ahí están los ejemplares, por decir. Y fuentes de investigación, hay un montón de blogs especializados en libros, blogs, páginas web especializadas en libros, libros sobre libros, como Photobook 1, 2 y 3 de Martin Parr, el fotolibro latinoamericano, el PDF descargable del fotolibro chileno, bueno, entre la red, o sea, online, y entre las cosas impresas, ahí está el ámbito de investigación, por decirlo de alguna forma. Aunque verdaderamente, sin duda,
es un camino todavía no recorrido. Sabemos que Martin Parr muy hábilmente se instaló, ¿cierto? E instaló una forma de entender el concepto de fotolibro bajo su particular visión, pero dejando adentro a algunos y dejando afuera a otros. Los criterios son distintos, no hay uno solo criterio. Pero sí, muchas veces hay coincidencias. O sea, grandes autores y autoras que producen pobres libros, o grandes autores y autoras que producen extraordinarios libros, autores y autoras recién aparecidos que en su ópera prima, en conjunción con el trabajo de un diseñador, de escritor, generan libros extraordinarios. O sea, tampoco hay como una receta. Hay muchas cosas que pasan por el ámbito más underground, que no están en la visibilidad todavía. Y esos libros que seguramente Martin Parr o yo mismo en algún momento, Horacio Fernández, compraron o compramos a un precio muy, muy bajo, porque nadie los había puesto en valor, ¿cierto? Están ahí esperando que alguien los encuentre, ¿no? Y ahora más que nunca, habiendo tanto editorial independiente. Eso. Nadie ha pedido la palabra todavía, pero está abierto todavía el tiempo de hacer preguntas. Sí, Laura, puedes preguntar. Voy a buscar para activarle el micrófono. Ahí está, ¿me escuchan? Ahí sí. Ok, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la charla, Jorge. A ver, yo te quiero llevar un poquito a nuestra realidad actual, esta circunstancia que estamos viviendo todos, ¿no? Metidos en esta cuarentena, pandemia y demás. Yo sé que es muy apresurado, pero ¿qué futuro vislumbrás en cuanto a la producción de libros, ¿no? O sea, en esta coyuntura rara donde muchos están tratando de sí compartir por las redes sociales, como decías, y demás, o producir artesanalmente en sus casas y demás, digamos, ¿existirá un futuro de libro virtual o por dónde crees que puede caminar esto, ¿no? Porque yo creo que vamos para un largo tiempo de esta situación difícil y por cierto, mucho material y mucho proyecto para compartir o para producir, ¿no? Al mismo tiempo. No sé qué te parece o qué estás pensando, si es que estás pensando algo, ¿no? En estos tiempos actuales. Bueno, realmente estamos viendo una cosa que nos, o sea, de verdad que nos pilla, yo creo que a todos muy, muy de sorpresa. Siempre, tal vez en nuestros peores sueños apocalípticos, pensamos que una cosa así podía pasar y ahora lo estamos viviendo. Por supuesto que esto va a ser, tiene un lapso de tiempo, no sabemos cómo va a salir de esta tampoco, aún se está desarrollando, algunos países han tomado mucho mejor que otros la problemática, algunos han arriesgado, ciertos, han tirado todos sus cartuchos a la autoinmunidad, otros a través de cuarentenas obligatorias, otros el desastre que tenemos nosotros acá. Y no sé, hay el problema laboral que se va a ver, el problema económico, una vez que salgamos de esto puede ser muy fuerte, tanto para empresas pequeñas como grandes, dentro de ellas están las editoriales, por supuesto, si hasta las líneas aéreas se vieron afectadas, que uno piensa que son tremendas empresas que no posiblemente tengan un colchón suficiente como para aguantar, pero claro, afortunadamente creo que el mundo editorial ya se había desarrollado hacia ciertas directrices previamente a esto. Y esto tiene que ver con la libertad que los autores, las autoras, hemos encontrado en ciertas combinatorias de trabajo. O sea, ahora no es raro que uno pueda trabajar con, por ejemplo,
desde Chile trabajar con una editorial argentina o un editor o editora de cualquier otro país, todo vía online. O sea, viendo Sí. las fotografías a través de Zoom, no sé, de Skype, de lo que sea, viendo el material, comentándolo y todo eso. O sea, esa parte tal vez falta la cosa corpórea, ¿cierto? De estar ahí, pero pareciera ser que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Yo mismo, o sea, de verdad que creo que no me es fácil hablarle a una pantalla y a una camarita. De hecho, estoy viendo todo el rato tengo la pantalla acá y la cámara acá. Y me pone nervioso no poder ver a la gente. Estoy acostumbrado a hacer clases presenciales. Pero vamos a tener que a asumir nuestra nueva condición mientras dure. Y asimismo, como la tecnología, ¿cierto?, sea, es muy económico, por ejemplo, ciertos modelos de impresora bajo cierto modelo de producción on demand, ¿cierto?, donde no necesita hacer una gran editorial para hacer los 1500, los 10.000 ejemplares que Los digamos, 10.000. eso ya no existe, 10.000 ejemplares, 1.000 ejemplares, ¿no? O sea, puedes hacer 5 ejemplares y se venden y vas generando los 5 siguientes, se venden y así. Y no necesita estar ni siquiera en una librería física, sino que teniendo una buena red online, ¿cierto? Tu libro puede llegar a distintas partes. O sea, nosotros mismos acá en el taller Granefot, Sala de Máquinas, tenemos una editorial y sin necesidad de salir a mostrar mucho nuestro producto, somos muy jóvenes en la parte editorial, ya se ha eh, visibilizado nuestro trabajo, ¿sí? Se ha escrito por ahí, por allá. O sea, creo que afortunadamente la plataforma está previo a toda esta cosa de la pandemia. O sea, ya existe. Lo que pasa es que se va a reforzar la forma de ver, consultar, apreciar, coleccionar, adquirir libros a través online, ¿no? Y la parte humana, bueno, tendrá que cambiar un poco la forma solamente. Sí, la generosidad de compartir los PDF, tanto bueno el fotolibro chileno como lo pusiste, o mismo el CDF, muchas, digamos, editoriales de hecho lo comparten y uno los puede descargar y etcétera. Obviamente nada tan diferente como lo corpóreo, ¿no? Lo físico, nos vamos a perder esa parte. Pero te preguntaba justamente por ese tema de la virtualidad. De hecho podemos compartir, así como se comparten PDFs, hay muchos sistemas, ¿no? O no tantos, pero bueno, algunos sistemas para compartir libros virtuales. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Ese es el acostumbramiento que vamos a tener que tener, lamentablemente, o no sé. Vamos a llegar a los 10.000 de Sudamericana, tal vez, o más, del libro ese de Buenos Aires. Eso es lo contradictorio, ¿no? Estaba viendo los libros que nos compartiste, que me llamaba la atención las diferentes cantidades de impresiones, ¿no? De 10.000, 2.000 libros, hemos bajado a 300, 100. La Luminosa tiene un montón de libros agotados, pero claro, son ediciones de 300 ejemplares, ¿no? Tal vez. Claro. Y lo virtual, que nos abre un mundo mucho más amplio, ¿no? Por otra parte. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Nada, gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Mari Carla, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya. Primero que todo, hola. Hola. Y, o sea, es que no pude evitar fijarme en que lo mucho que usted habló trataba como de lo físico de todos los fotolibros, como en tanto la calidad de hoja, la impresión, si es la tapa blanda o dura. Entonces quisiera saber si a través de esas características es que el fotolibro se puede entender como tal, como lo que es un fotolibro. No sé si me entiendo. Sí. La verdad es que
como el libro, a mí el término fotolibro me cuesta, me cuesta usarlo. Como decía Company, todavía no hay un término que lo designe mejor. Pero el libro es entendido como la obra es entendida como el objeto. O sea, es todo, es el contenido mental, ¿cierto? El contenido artístico de la imagen, pero también es cómo está impresa, y eso no tiene que ver con la calidad de la impresión. Muchos libros que mostré acá, la calidad de impresión desde el colotype hasta la fotocopia, pasando por los tritonos, la cuatricromía, no es eso, o sea, no es sino que el tipo de impresión, o sea, el mismo, bueno, las ediciones económicas son tan precaria la impresión. El papel en sí, también, o sea, en Chile yo hace mucho tiempo decía que había una dictadura bueno, aparte de la dictadura que hubo, del cuché. O sea, todo el libro que se quería apreciar de tal como está en un cierto nivel, tenía que ser papel cuché. Y de verdad que ahora, o sea, para mí es casi impensable hacer una impresión en papel cuché por ese brillo, habiendo tantos otros papeles, sobre todo cuando uno hace pequeñas ediciones, puede experimentar con otro tipo de papeles. El tipo de encuadernación, que no necesariamente, o sea, antes si no era cosido, ¿cierto? Ahora, históricamente, el mismo anillado, la grapa o corchete, o distintos tipos de encuadernaciones bastante más, tal vez, precarias, funcionan perfectamente para ciertos temas. O sea, es la totalidad del concepto que está siendo convertido en un libro. Entonces, la materialidad tiene una importancia fundamental. Pero no es más que el concepto. Es un todo. Es una cosa redonda. Todo debe ser considerado en el momento de hacer un libro. Y menos ahora se puede cometer el error de no considerarlo. O sea, no considerar todo el abanico de posibilidades, porque hay una cultura del libro. Hay una cultura del libro de artista, del libro objeto, del fotolibro, ¿cierto? De poesía visual. Por ejemplo, acá en Chile hay un autor que me encanta, que es Guillermo Deisler. Es un autor que ya falleció, pero él es poeta visual. Tiene dicciones que son tan precarias en el sentido de una carpetita, ¿ya? Y ni siquiera el contenido está, el editorial se llama Mimbre por la cosa casi artesanal. Y cada cosa está impresa en hojas separadas, es una carpeta contenedora. Eso es otro de Berchenko, un escultor chileno. Y voy a compartir con ustedes también otro libro del mismo autor. Esto no es fotolibro, sino que es libro de artista, en el caso miren este libro, del mismo Guillermo Deisler, ¿ya? Tiene un orificio. Es una carpetita muy precaria, en cartón forrado, que contiene estas láminas. Una multitud, un sonido como de disparo, el arma, un ojo rojo, un ojo sangrante. Año 71, agosto del 71. ¿No les parece, en el contexto que estamos viendo en Chile, coincidente? Impresión muy precaria, pero exquisita. O sea, la respuesta es sí, el material, lo técnico, lo tecnológico es muy importante en la confección de un libro, pero no hay que confundirse con la necesidad de lujo, ¿ya? Es otra cosa, es utilizar los materiales a tu favor. ¿Sí? Y lo que dije al comienzo,
sin un buen proyecto no puede haber un buen libro. Ya, y bajo esa misma modalidad como de hablar de que el mismo contenido, tanto como un todo, como por las mismas partes, hacen el fotolibro, ¿qué es lo que esto lo puede como diferenciar de un libro de artista, por ejemplo, o de un fanzine cuando hablas como de la precariedad y todo eso? Sí. No, definitivamente los límites, y esto también es muy interesante, no son claros, son difusos. En la investigación del fotolibro chileno, hay libros que la mayoría consideraríamos libros de artistas, donde está utilizada la fotografía. Por definición, no debiese ser un fotolibro, pero siempre hay alguna fisura por la cual se pueda, ¿cierto?, convocar como un fotolibro. Creo que es más bien afortunado que no esté tan definido eso. Creo que cuando se logre definir con una precisión quirúrgica, esto va a perder un poco de sentido. O sea, es como decir arte y fotografía, arte o fotografía. En mis tiempos de estudiante, en los 90, en Chile existía un concurso nacional de arte joven, donde fotografía no era considerada arte, y la única forma en que entrara a concursar fotografía era si tú la intervenías manualmente. Esa era como la idea. No se entendía un arte desde la cosa mecánica, química y todo eso. En los años 90 en Chile. Impensable ahora. Entonces, hacer estas distinciones tan taxativas, creo que es justamente lo que no hay que tratar de hacer. Hay que generar los trabajos sin pensar dónde se van a encasillar. Después, teóricos, críticos, críticas, verán lo que hacen con ese material. Nosotros produzcamos. Perfecto, muchas gracias. Nada. Sí. Jorge, te propongo que hagamos una última pregunta y en virtud de tu tiempo, porque son 5:15. Voy a revisar el chat. Hay una chica que se llama así en Zoom, Warma China, que hace la pregunta de quién decide qué es un fotolibro y cuáles son los criterios. Norma China. ¿Quién decide? Es como preguntar, o sea, ¿quién decide qué es arte o qué no? O sea, ¿cuáles son mucha gente dice, es artesanía o es ciencia, viéndose por los dos extremos, pero ¿quién decide? ¿Desde dónde se decide? Una verdadera nebulosa. Por supuesto que hay convencionalismos que están más ligados al poder. O sea, por supuesto que si Martin Parr compra tu libro y para su colección, y más encima lo publica en un photobook, no sé qué, está como ungida, es un fotolibro porque él lo dijo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si Martin Parr no tiene el conocimiento, no tiene las llaves necesarias, no entiende la idiosincrasia de tal país donde el movimiento artístico está unido a un movimiento social, bla, 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 que desencadena que haya una producción muy particular que desde el primer mundo no se entiende y no se comprende? La verdad es que quedaría un vacío, ¿cierto? A ver, es que depende de dónde se pregunte también, porque si la respuesta viene desde alguien que produce fotolibros, que está generando contenidos, ¿cierto? Que está generando esos objetos, yo creo que esa es una pregunta que ni siquiera vale la pena hacérsela. Porque uno tiene que ser suficientemente íntegro, ¿cierto? Y con su cargar con su propia historia, con sus propios gustos, con sus propias obsesiones, para generar
una obra. Y si alguien lo considera arte, fotolibro, libro de artista, es una cosa secundaria. Como decía, puede venir desde la oficialidad o puede venir desde tus pares, ¿ya? Muchas veces ¿quién decide que eres artista? Bueno, tus pares te van a designar así, ¿no? Entonces, en este caso, tú te puedes unir a la moda de hacer un fotolibro y usar la receta calculadísima de que esto más esto más esto es igual fotolibro, y eso se puede hacer, ¿cierto? Hay muchos casos de donde se juegan ciertas cartas a ganador o ganadora, ¿cierto? Pero donde no existe ningún tipo de riesgo, donde la cosa es una mera receta, un efectismo. ¿Sí? Entonces, la verdad que no pondría mi esfuerzo en determinar dónde proviene y se establece esos criterios. Ahora, sí, claro, existen autoridades en el tema, por decirlo así, cada vez creemos menos en autoridades, pero claro, hay gente que se ha dedicado una vida a estudiar el tema y hay textos muy interesantes, uno podría sacar conclusiones a partir de eso, uno puede sacar conclusiones a partir de ver una selección de libros, una exposición de libros, donde se puede enfrentar al objeto como tal, pero no lo puedes tocar. ¿Sí? O en una biblioteca puedes llegar a tener la experiencia de ver un libro, que es una verdadera experiencia. No creo que haya un único designador de aquello, pero sí creo que hay una cosa muy oficialista y una cosa que va por el subterráneo y que está generando contenidos y que no están siendo visibilizados aún, pero lo serán en el futuro. Jorge, no tenemos más preguntas, así que te quiero dar las gracias por todo tu tiempo, todo el material que nos entregaste en esta charla y la disponibilidad y la disposición de acceder a la invitación de dar esta conferencia. Y los quiero dejar a todas y a todos invitados a revisar la página web de la facultad, donde se va a alojar esta conferencia y las otras conferencias que ya se han dado y las que están por venir. Así que muchas gracias a todas y a todos. Fue una gran charla con una gran audiencia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Despedir de la gente todos los participantes y a ti, Camila. Y bueno, disculpen porque no tengo tanta costumbre ni me acomoda tanto el formato, pero bueno, sí, creo que puede lograr entregar algo. Un gran abrazo a la distancia. Gracias, social. Jorge. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. Chao. Chao, Grone. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. 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 Adiós, Grone. Gracias, Jorge.